Algo acecha en los corrales. Cuando era joven, fui seminarista. No seguí ese camino por motivos que prefiero reservarme. Sin embargo, quiero compartir una historia de una serie de sucesos que me ocurrieron durante mi estancia en un seminario de mi país, Chile. No me gustaría que las personas que estén escuchando mi historia piensen que todo lo que viví fue la causa de que abandonara esta vocación. Al contrario, yo pienso que todos podemos servir a Dios a nuestra manera. Lo que sí es verdad, que a todas las personas que se dedican al estudio de nuestra fe, son las más asediadas por las entidades malignas que habitan en nuestro mundo. Llevaba ya un tiempo dentro del seminario, cuando nos informaron que nos mandarían a otra sede que se localiza cerca de un pueblo. Las instalaciones de este lugar son más completas. Cuenta con gimnasio, alberca, muchas áreas verdes y una granja. Las tareas eran repartidas entre todos los seminaristas, y a mí se me encomendó estar al cuidado de algunos animales en la granja, de los cuales había borregos, unos chivos y algunos patos. En el lugar también vivían algunos gatitos. Uno de ellos, a quien llamé Tomás, me agarró cariño de inmediato. Incluso dormía a mi lado en las literas. Todo fue bien durante las primeras semanas. Casi no me gustaba socializar con los demás seminaristas, por lo que me enfocaba únicamente a mis estudios, obligaciones y hacer ejercicio. En una ocasión, escuché a la hora de la comida a dos seminaristas que hablaban sobre cosas extrañas que estaban sucediendo. Uno de ellos le decía al otro que durante la noche escuchó que una lechuza le hablaba desde la ventana del dormitorio. El otro decía que juraba haber escuchado hablar a los demás animales. No les hice mucho caso en ese momento. Como les dije, no solía ser muy sociable por aquel entonces. Tomás, el gatito, me acompañaba a todos lados. Sin embargo, de un momento a otro, ya no quiso seguirme a la granja. Incluso, una vez que lo llevaba cargando en mi regazo, al llegar a los corrales, bufó y salió disparado de regreso al área de dormitorios. Ese día, cuando alimentaba a los animales, noté que algunos borregos presentaban un comportamiento extraño. Se alejaban del grupo y parecía que se me quedaran viendo. No sé por qué, pero algo en ellos me hacía sentir miedo. Durante una semana fue lo mismo. Un borrego y un chivo se alejaba de los demás y se paraba frente a mí, como si me acechara. Aunque nunca quisieron atacarme, reporté el comportamiento de los animales y los hicieron revisar por un veterinario del pueblo. Después de revisarlos, me informaron que los animales estaban muy sanos, que no se les veía ninguna enfermedad. Pasaron 2 días más, cuando, limpiando un corral, encontré varias cosas. Unas figuras hechas con ramas con forma de estrella de 5 picos, varios pedacitos de tela amarrados con hilo color rojo. Parecían pequeños muñecos, pues les habían pintado ojos y boca. Recogí todos los objetos con un cepillo para recoger hojas y los metí todos en una bolsa. Aunque nunca había visto objetos iguales, no podía dejar de asociarlos con fetiches de brujería. Esa noche me despertaron los sonidos de gatos en celo. Tomás se encontraba a mi lado. No se movía, solo ronroneaba. Los sonidos estaban cada vez más cerca. Entonces pude notar que no era algo normal. De hecho, varios compañeros de la habitación se levantaron de golpe, encendieron la luz y comenzaron a rezar. Los gatos sonaban justo afuera de la habitación. Para esto, Tomás estaba bufando como si le molestaran los sonidos. Mis compañeros comenzaron a murmurar que era el mismo demonio que se encontraba rondándonos. Todos nos pusimos en oración. Mientras rezaba, se me ocurrió mirar el crucifijo de madera que estaba en la puerta. No sé si sería mi imaginación, pero por unos momentos me pareció ver la cruz de cabeza. Les propuse a los demás seminaristas salir a ver qué ocurría, ya que para esos momentos todos los animales de la granja se escuchaban alterados. Como pueden imaginar, nadie se animó a salir. Todos repetían la misma historia que escuché en el comedor. Decían que algo maligno rondaba la granja y hacía hablar a los animales.
Pasadas las 3 de la madrugada, los gatos se fueron y los animales callaron. Hasta entonces logré dormir. Al día siguiente, me enteré que a un borrego se le tuvo que separar del resto, pues este actuaba de una manera muy agresiva. Atacaba a los otros animales dentro del corral. Lo mismo con todo aquel que se le acercara. Yo me acerqué a ver al animal. No se veía tan errático. Sin embargo, algo en su mirada intimidaba. Parecía como si el animal quisiera leer nuestros pensamientos, o al menos eso me figuraba. Total, que entre los seminaristas se comenzó a esparcir el rumor de que algo maligno estaba rondando la zona de los animales. Algo o alguien los estaba embrujando. Afortunadamente, a mí me movieron a estar de encargado de unos sembradíos. Para mi desgracia, el mal también acechaba esa zona. A veces, cuando me encontraba regando o realizando labores, escuchaba como si muchas serpientes se arrastraran tras de mí. Sin embargo, cada vez que me giraba asustado para localizar las víboras, no había nada. Una tarde, me encontraba removiendo la tierra de una parcela, cuando, entre unos arbustos, vi una mujer encorvada. Noté que me veía con una sonrisa siniestra. Su rostro no lucía normal. Algo había en su cara que me parecía falso. No sé cómo explicarlo. Era como si su piel formara una especie de máscara. Aunque solo la vi unos instantes, fue el tiempo suficiente para espantarme y no volver a olvidar la forma de ese rostro. A pesar de que la mujer se encontraba a un par de metros de mí, no le aparté la mirada. Levanté la azada con la que estaba removiendo la tierra, y si esta mujer se me acercaba, le daría en la cara. Escuché a la lejanía a varios seminaristas gritando. Me distraje un par de segundos, y cuando volví a mirar en dirección a la mujer, esta ya no estaba. Corrí en dirección a donde escuché los gritos. Resulta que un seminarista fue gravemente herido por una cabra que se había vuelto peligrosamente agresiva. No alcancé a ver bien a la víctima, pues para cuando yo llegué, ya se lo estaban llevando. Nadie se animaba a atrapar la cabra, por lo que llamaron al veterinario, quien, después de darle un sedante, la pusieron en una jaula aislada. El médico tomó una muestra de sangre, pues, según él, el animal no presentaba signos de ninguna enfermedad que pudiera estar ocasionando ese comportamiento. Aquella noche, pedimos en oración por el compañero que fue herido, de quien sabíamos se encontraba delicado y le estaban realizando una cirugía en la cabeza, pues el golpe le llegó al cerebro. Esa noche volvimos a escuchar los sonidos de los gatos, pero ni Tomás ni yo le prestamos atención. Me sentía ya muy cansado, aunque sí escuché a mis compañeros rezando asustados. Al día siguiente, nos enteramos que el compañero salió con vida de la operación, pero ya no le sería posible regresar al seminario. Su cerebro sufrió un daño irreparable. El pobre ya no sería jamás el mismo. Después de esta tragedia, ya nadie quería hacerse cargo de los animales. Todos decían que el seminario estaba siendo embrujado. Los rumores llegaron a oídos de los sacerdotes de mayor rango, que se tomaron el asunto muy en serio. Comenzaron a interrogar uno por uno a todos los seminaristas. Querían despejar la duda de que alguno de nosotros estuviera practicando hechicería. Yo comencé a hablar más con los demás compañeros. Incluso me atreví a contarles todo lo que había presenciado. Les platiqué incluso lo de la mujer jorobada que vi en la siembra. Varios compañeros concordaban que en distintas ocasiones vieron a esa mujer, de quien se pensaba era una bruja, y era obvio que era la causante de que los animales enloquecieran en la granja. Casi todos parecían haber visto a esa mujer, aunque algunos decían que era diferente a como yo la vi. Recuerdo que hubo quien mencionó haberle visto la cara como de arlequín. Total que el pánico no bajó, hasta que los sacerdotes se pusieron a bendecir y purificar la tierra. Esto solo sirvió para tranquilizarnos.
me volvieron a asignar al área de animales, y para que no sintiéramos miedo, las actividades las hacíamos en pareja. Un día, nos encontrábamos limpiando el corral de los borregos. Nos dividimos el trabajo, no quedamos tan separados el uno del otro. De repente, comencé a escuchar una voz diferente a la del otro seminarista. Sonaba demasiado ronca y extraña. Creyendo que mi compañero fingía la voz para asustarme, le grité que se detuviera. No obstante, él me respondió que no había sido y que también escuchó esa extraña voz. Seguimos trabajando, cuando de pronto uno de los borregos hizo un sonido horrible. No se parecía en nada a su sonido natural. De un momento a otro, escuchamos como si los animales hablaran. No era como si su sonido formara palabras. No, eran palabras que se escuchaban entre ellos. No sé si sería a causa del estado de pánico en el que me encontraba que me hizo alucinar, pero noté como si las cabezas de algunos borregos adquirieran cierta forma siniestra, casi humana. Nos miraban, nos acechaban. No sabía qué hacer. Me esperaba lo peor. No deseaba terminar como ese pobre chico, con una parte del cerebro dañada. Lloré de desesperación y no quería correr, pues pensaba que si hacía esto, más de uno de estos animales me atacaría. No sé cuánto tiempo habré estado parado. Solo recuerdo que varios compañeros me sacaron del corral cargándome en sus hombros. Entré en una especie de crisis nerviosa. Estaba aislado, no quería hablar con nadie, y según me enteré, el otro chico que me acompañaba estaba peor que yo, solo se la pasaba dormido. Yo, en cambio, comencé a presentar temblor involuntario de manos, y mis sueños eran horribles. Siempre se trataban de lo mismo. Los animales me hablaban en el corral, y al fondo, en el campo, una mujer jorobada iba acompañada por uno de los borregos. Cuando me atreví a contarle lo que me ocurrió a los doctores y a los sacerdotes, estos estuvieron de acuerdo en que se me trasladara a otra sede. Tardé un tiempo en reponerme. Fui visitado constantemente por un psiquiatra y un sacerdote especializado en estos temas relacionados con la hechicería. El temblor de las manos no mejoraba. Me hicieron varios estudios. No existía una razón aparente que me ocasionara esto. Según los médicos, esto era causado como una respuesta provocada por algo que llamaban estrés postraumático. Otra cosa que me causaba mal eran unos episodios en los que recreaba lo vivido. Me causaba mucho impacto haber escuchado hablar a los animales. Se lo mencioné constantemente al psiquiatra. Sin embargo, su respuesta siempre era la misma. Según, todo era causado por el estado de estrés. Los sacerdotes, en cambio, me daban una serie de oraciones y ejercicios espirituales que poco a poco lograron devolverme a la normalidad. A pesar de los esfuerzos de varios sacerdotes, no pude evitar perderle el interés a seguir esta vocación de ser sacerdote. Conocí a una chica y fue allí cuando abandoné el seminario. No sé si han logrado limpiar la maldad de ese lugar. No quiero ni imaginarme cuántas vidas o almas se ha cobrado esa extraña bruja. Espero en Dios que los sacerdotes hayan terminado con esa maldad, por el bien de todos esos jóvenes seminaristas, y sobre todo, deseo de todo corazón que el gatito Tomás siga vivo. La bruja que habita en el lago. Me encontraba en casa de mi novia, quien tiene su casa muy cerca al aeropuerto de Guadalajara. Solía visitarla al menos cada fin de semana, pues yo vivo en un municipio del polo opuesto en el que vive ella. Ella solía contarme que su familia paterna era originaria de Cajititlán, un pueblo junto a una laguna enorme. Varias veces mencionaba que le gustaba visitar este pueblo, aunque prefería mantenerse lejos de su abuela, a quien, a pesar de tenerle respeto, no le tenía mucho aprecio.
Siempre le preguntaba sobre las razones por las que no visitaba a su abuela. Decidía cambiarme de tema. Cada que tenía oportunidad, solía presumir que su abuelo era propietario de prácticamente medio pueblo. Yo siempre en contestación le respondía que fuéramos y que le pidiéramos que nos prestara una casita, aunque sea un fin de semana. Ella nunca me decía que no, pero tampoco me daba fechas. Un día, sin que yo se lo pidiera o mencionara, me dijo que su abuelo le había prestado una casita junto al lago, que el único inconveniente era que no estaríamos tan cercanos al pueblo. Yo le respondí que no había problema alguno. Total, nos iríamos en mi camioneta, así se nos facilitaría el acceso al pueblo. Salimos de su casa una mañana de invierno en la que hacía más frío de lo normal. De su casa al pueblo no es mucha la distancia, si acaso 1 hora y media de camino, quizás menos, dependiendo la velocidad. Llegamos antes del mediodía a la casa de su abuelo. Era una construcción enorme. Me hubiera gustado conocer a fondo la casa. Desafortunadamente, nos quedamos en la sala de entrada. Conocí a su abuelo y a un par de sus hijos. Eran personas agradables. Aparte de habernos prestado la casita, nos regalaron quesos, crema y unas cuantas cosas más de despensa. Nos sirvieron de comer, lo que nos vino muy bien, pues hasta ese momento nos percatamos que no habíamos comido nada en toda la mañana. El abuelo nos ofreció llevarnos hasta la casita. Yo, agradeciendo su intención, le dije que no queríamos abusar aún más de su tiempo. Así pues, el señor, después de darme todas las indicaciones para llegar, nos dijo algo que me causó asombro. Traten de no salir al lago en la madrugada, y en caso de que escuchen ruidos extraños, cierren bien las puertas, nos dijo el abuelo en tono serio. Cuando salimos de la casa, le dije a Jessica, mi novia, que si su abuelo hablaba en serio o solo intentaba asustarnos. Ella me miró a los ojos y me dijo que el abuelo nunca bromeaba. En la laguna solían verse cosas extrañas. El camino no era nada complicado, solo que por la distancia del pueblo a la casita, sí se haría un buen rato caminando. La casita era muy pequeña, pero no por ello carecía de belleza, pues la edificación contaba con un muelle pequeño junto al lago. Para entrar a la casa, era necesario subir unos escalones de madera, ya que la entrada era algo elevada, igual que el resto de la construcción. La escalera daba directo a una puerta de madera, y junto a ella una sola ventana. Dentro, la casa estaba completamente amueblada, aunque solo contaba con 2 habitaciones, una en la entrada que servía de dormitorio y otra utilizada como cocina. En la cocina se encontraba una puerta que te sacaba directo a otra escalera que te dirigía al pequeño muelle. Abrí esa puerta y noté que en el muelle se encontraba una lancha a remos atada a uno de los postes. Encendimos la chimenea, pues se sentía aún más frío en esa casa junto al lago. No quisimos ir al pueblo durante el día. Nos sentíamos cansados y sin darnos cuenta nos quedamos dormidos antes de que oscureciera. Desperté asustado de ver todo a oscuras. Tardé en recordar dónde estaba. No quise despertar a Jessica, que se veía profundamente dormida. Intenté volverme a dormir, pero no pude. Me quedé sentado a un lado de la cama, cuando comencé a escuchar como si goteara agua en la cocina. Me paré y fui para ver si se trataba de alguna llave mal cerrada. Revisé la llave del lavaplatos, pero esta no goteaba. Lo mismo las llaves del baño. Me serví un vaso con agua y mientras bebía, escuché como si las escaleras rechinaran. Parecía como si alguien estuviera subiendo por el muelle. Me asomé por la ventana, todo estaba oscuro, y aunque no vi nada, escuché la voz de una mujer del otro lado de la ventana. No era una voz normal, tenía un tono tenebroso y no se entendía nada de lo que decía. Me sentí confundido, y aunque estaba algo asustado, quería ver qué era lo que ocurría. Regresé a la habitación para buscar mi celular y utilizar la lámpara. El ruido que hice despertó a Jessica, a quien le conté de inmediato lo que ocurría afuera.
Me repitió que en aquel lugar ocurrían cosas raras. Después me siguió a la cocina. Aunque ya no se escuchaba nada, vimos que en el vidrio de la ventana estaba dibujada una cara. No nos atrevimos a abrir la puerta siguiendo las indicaciones del abuelo de Jessica. En la mañana, lo primero que hicimos fue abrir la puerta hacia el muelle. Toda la escalera estaba manchada con barro, y bajo la ventana encontramos una pequeña bolsita de tela amarrada con un moño rojo. No sé si esta bolsita habrá estado en la casa o apareció en la noche, pero cuando lo abrimos encontramos algo asqueroso. Eran uñas humanas enteras, algunos trozos de piel seca. No quisimos volver a tocarlo. Usando una bolsa recogimos el asqueroso contenido y después lo arrojamos al lago. Les juro que, aunque no toqué directamente la bolsita, sentí escalofríos de sostenerlo. Decidimos pasar la tarde en el malecón. Comimos en un restaurante y después pasamos a saludar a unos parientes de Jessica. Le pregunté acerca de su abuela. Me dijo que no deseaba saber acerca de ella. Le insistí varias veces hasta que, dada por vencida, me confesó que a su abuela todo el pueblo la tenía por bruja, y no era tanto que se dedicara a hacer curaciones o limpias, sino que su carácter era un poco hostil, así que era muy probable que no nos recibiera de buena gana. Me olvidé del asunto. Conseguimos algo de leña y antes del atardecer nos regresamos a la casa junto al lago. Encendimos la chimenea y enseguida salieron volando algunos animales que, supongo yo, eran murciélagos. Nos sentamos sobre una alfombra frente al fuego y cuando estábamos relajándonos, escuchamos un gato maullar afuera de la casa. No sé por qué, pero a Jessica y a mí nos puso nerviosos el sonido del gato. Intentamos hacerlo huir, gritándole que se fuera, pero esto solo logró hacer que el animal maullara con más fuerza. Incluso empezó a hacer esos sonidos que parecen de niños hablando. Jessica me pidió que saliera a espantarlo. Llené una cubeta de agua y salí en busca del animal. Apenas abrí la puerta y vi a un enorme gato saltar hasta el tejado de la casa, pero era un enorme animal. Volví a entrar a la casa, pues comenzaba a oscurecer, y el clima afuera de la casa era demasiado frío. Escuchamos al animal arañar el tejado durante un rato. Después, el sonido desapareció. Nos estábamos tranquilizando de nuevo, cuando, otra vez, este gato estaba maullando. Esta vez en la parte trasera de la casa. Ahora, en lugar de sentir miedo, me sentí molesto. Tomé el atizador de la chimenea y salí en busca del gato. Jessica me pidiéndome que no matara al animal. Justo cuando abrí la puerta, este animal saltó dentro de la casa, haciendo que nos echáramos para atrás. Era color negro con una mancha blanca en medio del pecho. Sus ojos eran horribles, parecían inyectados en sangre, y su pelaje, del cuello hacia las patas, daba la apariencia de tener plumas negras. El animal bufaba como si nos quisiera atacar sin ningún sentido. Me sentí tan asustado que no lograba hacer nada para defenderme. Agarré valor, tomé el atizador y comencé a tirarle golpes al animal, sin lograr atinarle ni uno solo. Jessica se encontraba escondiéndose detrás de mí, pero de un momento a otro no la sentí. Apareció enseguida con el balde de agua. Se lo arrojó al gato, que dejó salir un sonido horrible. Casi les puedo asegurar que era casi humano, pero ni siquiera esto lo ahuyentó. De pronto, afuera del muelle, sonó una voz escabrosa. Esto hizo que el gato saliera de la casa y aprovechamos para cerrar la puerta. Nos quedamos mirando por la ventana. Vimos un resplandor que subía por las escaleras que daban al lago. Pronto, la luz estaba frente a nosotros. Era una bola de fuego que se apagó de la nada. Y sin darnos cuenta, en el lugar donde estaba la luz, estaba parada una persona con una túnica negra. Mantenía la cabeza agachada, pero no dejaba de hablar en un lenguaje incomprensible. El gato estaba acurrucado a sus pies.
No entendíamos lo que estaba ocurriendo. Todo era tan extraño. No tenía sentido que hubiera una mujer allí fuera. Apenas nos alejamos de la ventana y comenzaron a tocar la puerta. Jessica, llorando del miedo, me suplicaba que no fuera a abrir. La abracé y le cubrí los oídos con mis manos. Sonó la puerta con más fuerza. Después de ignorar el llamado a la puerta, el sonido desapareció. Decidí asomarme por la ventana para ver si la extraña persona se había ido. Apenas me acerqué y vi su rostro pegado al vidrio. Era horrible. Su piel estaba toda arrugada y de una forma imposible de describir. Jessica y yo nos encerramos en el dormitorio, abrazándonos frente al fuego. Empezamos a rezar, pero para aumentar nuestro estado de pánico, la puerta de entrada también comenzó a sonar con fuerza. Yo sentía que me desmayaría. No sé por cuánto tiempo estuvimos así, pues cuando dejaron de tocar a la puerta, la luz del día ya comenzaba a aparecer. En ese instante, apagamos el fuego, agarramos nuestras cosas y nos fuimos. Jessica me contó que su abuela solía asustarla con historias sobre una bruja que vive en el lago, que incluso su abuela llegó a mostrarle fotos de una mujer sin piernas flotando junto a un muelle, y aunque de niña estas historias le causaban pesadillas, de adulto jamás pensó que sí fueran reales. Sí hemos vuelto a ir a la laguna, sin embargo, cuando nos han invitado a quedarnos a dormir, nos negamos y regresamos, así sea de madrugada. El vigilante nocturno. Trabajo para una empresa de seguridad. Tengo prácticamente más de la mitad de mi vida trabajando en ello. Muchas personas cercanas a mí me han preguntado por qué dejaría un empleo donde me pagaban 3 veces lo que ganaría un vigilante. Y en lugar de explicar a cada una de estas personas una historia que probablemente cambiaría cada vez que fuera contada, he decidido escribirla y contarla por este medio, donde todos tendrán la oportunidad de escuchar la versión original de todo aquello que me ocurrió e hizo que abandonara ese trabajo, y como consecuencia, consiguiera que me despidieran de la empresa. Todo empezó cuando me llamaron de recursos humanos. Como persona ansiosa, me imaginé el peor de los escenarios. Creí que me iban a despedir, sobre todo porque al llegar a la oficina, vi que el dueño de la empresa estaba sentado junto a la encargada de recursos humanos. Contrario a todo lo que creía, el jefe me planteó el acceso a un empleo en el que ganaría 3 veces más de lo que estaba recibiendo por aquel entonces. Sintiéndome aliviado, le dije sin pensarlo siquiera que aceptaba. Entonces, me dijo que había algunas cláusulas que debía firmar, pues en ese puesto, los empleados no solían durar ni una sola noche, y si iba a tomar el trabajo, esperaban que me comprometiera al menos a cubrir 15 días. Ya luego yo decidía si me quedaba o no. Se me hicieron extraños los comentarios que me habían planteado, así que comencé a preguntarles si en el trabajo existía algún tipo de riesgo, o si se trataba de cuidar a alguna persona peligrosa. Sin embargo, la respuesta que obtuve fue que no, que de hecho el trabajo se trataba de monitorear un edificio vacío. Enseguida les pregunté que, entonces, ¿cuál sería el problema de cubrir la plaza? La empleada de recursos humanos se giró a ver al dueño como si dudara en contarme, pero yo me les adelanté, diciéndoles que si el problema eran fantasmas o apariciones, no tenía ningún inconveniente. Durante mis años de guardia, eran muchas las veces en que tuve que presenciar todo tipo de apariciones. Me dijeron que entonces yo sería el indicado. Me dieron a firmar el otro contrato y me presenté a los 3 días. El lugar de trabajo era un edificio de condominios muy moderno, pero deshabitado. Según me explicaron, tenían problemas con los permisos para ponerlos en venta, y los inversionistas habían contratado a la empresa para evitar vandalización. Pues, aunque el edificio se encontraba un poco retirado de Monterrey, les preocupaba mucho esto, ya que era bastante el dinero que habían invertido. En todo el edificio se instaló circuito cerrado de cámaras.
Se acondicionó una caseta en la entrada para estar atentos a cualquier cosa que ocurriera. El turno era algo raro. Eran menos las horas que se cubrían en la noche que en el día, y según me dijeron, no tenían problemas para cubrir el turno de día. Conocí al guardia que se encargaba del turno de la tarde. Era muy joven y callado. Lo conocía de la empresa. No tenía mucho de haber entrado. Comencé mi primer día de trabajo. Hice mi primera ronda por el edificio. Todo estaba muy limpio y tranquilo. Cuando regresé, me senté frente a los monitores pensando en que habían sido muy exagerados en recursos humanos. Me había tocado cubrir otros lugares que despertaban más terror. Aquel edificio lucía tranquilo y moderno. Aparte, no tenía memorias. Jamás había vivido nadie allí. Apenas estaba sirviéndome algo de café cuando vi algo moverse en un monitor. Parecía una niña, pero su tamaño era mucho más bajo y su movimiento era muy mecánico y anormal, algo parecido al movimiento de una marioneta. Anteriormente, cuando cuidaba una escuela, me tocó ver el fantasma de una niña, y no se parecía en nada a lo que estaba presenciando en el monitor. Era muy rara la forma en la que se movía esa aparición. Quise grabarlo con mi celular, así que fui a buscarlo a mi maleta. Sin embargo, cuando volví a mirar en dirección al monitor, la imagen ya no estaba. Noté que había algo en el piso donde minutos antes estaba la aparición. Parecía algo circular. De repente, fallaron un par de cámaras, así que tuve que volver a salir a checar qué era lo que estaba pasando. Al parecer, todo estaba funcionando bien. No había ningún cable desconectado o algo que las hiciera fallar. Caminando por el edificio, pasé por el lugar que enfocaba la cámara cuando vi la aparición. En el piso estaba la cabeza de una muñeca de porcelana. Estaba quebrada y con muy pocos cabellos. La recogí y me la llevé a la caseta. Suelo coleccionar cosas que me encuentro de repente en el trabajo, y aquella cabeza de muñeca sería la pieza más extraña de mi colección. Puse un programa de radio y guardé la cabeza en mi mochila. Me disponía a comer algo cuando escuché que alguien dijo mi nombre. La voz venía de los anaqueles donde acomodamos nuestras mochilas. Me acerqué y vi como si algo dentro de mi mochila se moviera, temiendo que se tratara de alguna rata que se había metido. Jalé la mochila y la vacié en todo el piso. La cabeza de la muñeca rodó justo debajo de los monitores sin romperse. No vi ni encontré ningún roedor en la mochila. Me puse a revisar en el anaquel cuando volví a escuchar mi nombre a mis espaldas. Esta vez era una voz chillona. Comencé a sentirme nervioso, por lo que me puse a subir el volumen de la música. Así podía cubrir el sonido de la voz. En otras ocasiones he hecho esto mismo y los ruidos desaparecen. Enseguida me puse a recoger todo lo que tiré de la mochila, y cuando iba a recoger la cabeza de la muñeca, esta rodó por sí misma como si quisiera evitar que la tomara. Cuando pude agarrarla, sus ojos parecían abrir y cerrarse. Para este punto yo ya tenía mucho miedo y dejé caer de nuevo la cabeza. Recogí mis cosas y estuve a punto de irme de allí, cuando recibí una llamada por el radio. Era mi relevo que deseaba saber cómo me estaba yendo. Hablar con él me hizo recobrar el valor, pues me sentí ridículo. Realmente no había pasado nada. Quizás todo lo que había visto solo era obra de mi imaginación. No quise contarle lo que me ocurrió al chico de la tarde. Solo le dije que era una noche extraña. Él me dijo que a veces encontraba objetos raros, pero solo los desechaba, que pensaba que quizás alguien usaba el edificio para practicar brujería, pero que a él jamás le ocurrió nada extraño. Yo le agradecí por la llamada y le colgué. Ahora, con valor, tomé la cabeza de la muñeca, salí de la caseta y la arrojé contra un muro de un lote baldío al lado del edificio. Ahí pude escuchar cómo se rompió. De regreso a la caseta, me encontré con otras 2 cámaras que fallaban. Estuve a punto de no salir, pero no tenía de otra,
tenía que cumplir con mi trabajo. Esta vez me encontré con un par de cables desconectados. Rápidamente los conecté y cuando me encontraba de regreso, escuché como si alguien se arrastrara detrás de mí. No quise mirar, bajé un par de pisos casi corriendo. De la nada, comencé a escuchar una música parecida a las que hacen las cajitas donde guardan joyería. Regresé corriendo a la caseta. Noté aliviado que las cámaras funcionaban de manera eficiente. No obstante, en una de ellas volví a ver la imagen de la niña. Esta vez estaba de frente. Su rostro parecía el de una máscara de yeso. Se acercó a la cámara y se quedó mirándola. Llevaba el cabello en dos enormes trenzas. No parecía ni fantasma ni humano. Su rostro era muy inexpresivo. Cerré los ojos y me puse a rezar. Mi relevo llegó media hora antes. Rápidamente me puse a hacer otra cosa, pues sentía vergüenza de que me viera asustado y rezando. Total que cuando él llegó, las voces desaparecieron y todo el equipo funcionó a la perfección. Regresé a mi casa y me eché a dormir. Desperté ya muy tarde, algo muy raro en mí, ya que nunca puedo dormir más de 6 horas consecutivas, y ya llevaba no menos de 11 horas dormido. Tuve que tomar un Uber, y de camino iba pensando en todo lo que vi la noche anterior. Me preguntaba si solo había sido un sueño. Sin embargo, algo me decía que no fue así. De hecho, ni recordaba lo que soñé durante la mañana. Cuando llegué al trabajo, allí estaba el chico. Se veía muy serio. Me dijo que revisó las grabaciones de la noche y encontró algo muy extraño. Me hice el que no sabía nada y le pedí que me mostrara. Pensé que me mostraría la grabación donde salgo corriendo, pero no. Eran escenas donde estaba acomodando los cables. Casi frente a mí estaba parada una extraña mujer con un extraño atuendo. Llevaba algo en brazos, pero debido a su tamaño no podía tratarse de un bebé. Adelantó más el video y esta mujer seguía apareciendo cerca de mí. Antes de que siguiera adelantando el video, le pedí que se detuviera. Entonces le conté todo lo que me ocurrió la noche anterior. Justo cuando le conté acerca de la marioneta, el chico se puso pálido. Me confesó que le tenía fobia a esos muñecos, así que preferí no contarle sobre la cabeza de muñeca que encontré. Así que se fue deseándome buena suerte. Yo me quedé aún más intranquilo. Les juro que yo no vi ninguna persona en el edificio. Las primeras horas de la noche todo iba muy bien, pero justo pasando las 12, comenzaron a fallar las cámaras en el mismo piso de la noche anterior. No sé de dónde saqué valor, pero me atreví a ir a acomodar los cables sueltos. De camino de vuelta, encontré otra pieza extraña, que, de no ser porque me tropecé con ella, no me hubiera dado cuenta que estaba allí tirada. Era el cuerpo de una muñeca. Se veía extraña, estaba rota, su piel parecía hecha con porcelana, solo que en los pedazos que tenía rotos se veía como una especie de esqueleto. Esta vez ni de broma se me ocurrió recogerla. Le tiré una patada y el cuerpo de la muñeca chocó contra la pared de uno de los departamentos. Escuché ruido dentro como si alguien estuviera viviendo allí. Sonidos de una televisión encendida y alguien caminando hacia la puerta. No quise quedarme a ver, rápidamente corrí y me metí a la caseta cerrando muy bien la puerta. En todos los monitores vi cosas aterradoras. En un piso la marioneta, en otro la mujer de los videos. Los demás no quise verlos. Me alejé de los monitores y encendí mi radio. En la radio comenzó a sonar pura estática. Intenté mover la perilla y la antena para poder sintonizar algo, pero no lo logré. De hecho, la estática formaba una especie de voz cavernosa. Esto me alteró aún más, así que apagué la radio mejor. Al ver nuevamente los monitores, ya no se veía nada extraño. Sin embargo, comenzaron a tocar a la puerta de la caseta. Yo ignoré los toquidos, pero estos seguían insistentes. Encendí mi lámpara y me asomé a través de la ventanilla. Afuera no había nadie.
Durante hora y media todo estuvo en calma. Después de las 3 de la madrugada, la actividad paranormal regresó. Traté de ignorar las cámaras y concentrarme únicamente en rezar. Desafortunadamente no lo logré y comencé a escuchar la voz de mi relevo desde la puerta. Me pedía que le dejara entrar. Sentí desconfianza, pues sabía que no era él. En lugar de arrimarme a la puerta, decidí llamarle por teléfono. Después de marcarle 2 veces me contestó. Me dijo que estaba durmiendo. No quise contarle lo que estaba ocurriendo, así que solo me despedí diciéndole que nos veríamos en unas horas. Justo antes de las 5:30 de la madrugada, los sucesos aterradores pararon. Yo sentía que me volvería loco. De nuevo llegó temprano mi relevo. Le conté todo lo que me ocurrió. Revisamos las grabaciones y de nuevo vimos a la mujer que me seguía. Se veía más claro lo que traía en brazos. Era una muñeca de porcelana y ésta parecía mover los párpados. Le pedí al chico que parara la grabación. Entonces él tuvo la idea de enseñar los videos a recursos humanos para que vieran lo que estaba ocurriendo en el lugar. Así lo hicimos. Desgraciadamente, cuando reprodujimos los videos frente al jefe de la agencia y la empleada de recursos humanos, nada raro pasó. Quedamos en ridículo. Yo les pedí que me reasignaran a otra zona, pero la empresa me despidió cuando me negué a volver a esa zona. No tardé en agarrar otro trabajo. Seguí en contacto con el chico, que renunció por su propia cuenta a la semana en que fui despedido. Él piensa que el edificio estaba habitado por una bruja, no una bruja como esas señoras que se dedican a hacer limpias, sino un espíritu maligno capaz de provocar alucinaciones en las personas para lograr que pierdan el control y puedan ser atrapadas. Quién sabe, de todo lo que vi, nada tenía sentido. Era como si ese ser conociera lo que te daba miedo y con ello te atacaba. Este es el ejemplo del chico que le temía a las marionetas. Yo, en cambio, le temía a todo lo que me estaba ocurriendo. El llamado en la oscuridad, la mujer que me seguía. En fin, hace poco, mientras cubría un turno nocturno en una escuela privada, me pareció ver a esa marioneta caminando en dirección a las cámaras. Solo fueron unos segundos cuando la vi. No sé si haber estado en aquel edificio me haya hecho mal. Espero que no. Las brujas del maizal. Hace poco heredé unas tierras en Ameca, Jalisco. Aunque en un principio no me interesó trabajarlas, conforme fui aprendiendo que este negocio da buenas ganancias, decidí quedármelas. El año pasado, una persona que se encarga de cuidar un campo donde sembramos maíz, me platicó que estuvieron ocurriendo cosas extrañas. No le hice caso, sin embargo, un día llegó a mi casa con un costal, vació todo el contenido en el piso. Eran varias mazorcas que parecían quemadas. Me fui con él al terreno que cuidaba. Inmediatamente al llegar, vi como una parte de la tierra estaba completamente negra, pero no olía a quemado, más bien emanaba un olor a podrido. El hombre me contó que por las noches solía ver unas bolas como de fuego cruzando el campo hasta perderse a lo lejos. Después me dijo que la tierra dañada era obra de brujería, por lo que me pidió que mandáramos a bendecir la tierra. En lugar de ir por un sacerdote a la parroquia, fui a preguntarle a mi abuela paterna, quien se dedicaba a hacer limpias en el pueblo. Revisó el terreno y casi a la mitad del sembradío, escarbó un poco en la tierra. Para nuestra sorpresa, recogió una moneda de plata. Mi abuela nos dijo que no se trataba de brujería, sino que un espíritu intentaba mostrarnos un lugar donde era muy probable que hubiera algo enterrado, pero que probablemente el lugar sería revelado a cierta hora de la noche y teníamos que estar atentos para ver hacia dónde iban esas luces de las que hablaba mi trabajador. Para averiguar esto, decidimos levantar una casita improvisada en la zona donde habían visto las bolas de fuego.
Utilizamos un viejo puesto de tubos, de esos que usan en los tianguis, algunas sábanas y unas lonas de plástico por si llovía. Pasamos esa noche 2 hombres más, el trabajador que me informó y yo. Estuvimos en vela gran parte de la noche, pero después de las 3 de la madrugada comenzaron a ocurrir varias cosas extrañas. Primero, comenzamos a escuchar como si varias serpientes se acercaran. Sin embargo, cuando salíamos de la casita, comprobábamos que no había nada afuera. Después, el viento comenzó a soplar con fuerza, derribando en varias ocasiones la casita. Esto comenzó a poner nerviosos a 2 de los hombres, que se pusieron a rezar de inmediato. Intenté tranquilizarlos, pero no lo logré, pues desde los maizales escuchamos como si una persona se estuviera riendo. Los hombres salieron corriendo, gritando que todo lo que ocurría era obra del mismo demonio. Solo quedamos el trabajador que presenció todo. Él lucía algo tranquilo a pesar de todo lo que nos acababa de ocurrir. Recuerdo que cuando me estaba diciendo que no tardaríamos en ver las bolas de fuego, las vimos flotando por encima del maizal. Las seguimos hasta una zona despoblada, donde el terreno se vuelve algo difícil para caminar. No quisimos seguir adelante. Nos quedamos allí parados, viendo cómo 7 esferas luminosas se quedaban quietas sobre un pequeño monte. Le conté a mi abuela todo lo que nos ocurrió durante la noche. Me explicó que era algo normal, que solo intentaban asustarnos para que no encontráramos el lugar donde debíamos cavar, además de que, según ella, hice mal al llevar a tanta gente. Mi trabajador me pidió permiso para quedarse en la casita en medio del maizal. No vi problema alguno con que él se quedara allí. Pasaron varios días y el hombre volvió a buscarme para decirme que la siembra parecía seguir enfermando según él. Estaba convencido de que aquella enfermedad de la tierra era ocasionada por brujería y que no creía en lo que nos había dicho mi abuela. Así que había que ponerse atentos para ver dónde tenían su escondite. Consultamos a otra curandera, que nos indicó colocar varias cruces de madera en distintos puntos del perímetro de la siembra, y también leer las palabras que nos apuntó en una hoja. Seguimos las indicaciones al pie de la letra, y poco a poco la tierra comenzó a recuperarse. Aunque todo estaba mejorando, mi trabajador me comentó que las esferas de fuego seguían apareciendo por encima del maizal y que se había dado cuenta que esto ocurría cada día jueves a las 3 de la madrugada. Reuní un grupo de 12 hombres para enfrentar a la bruja. No hubo necesidad de esperar a que aparecieran las esferas, pues, según mi trabajador, conocía muy bien el lugar donde paraban estas esferas. Levantamos un pequeño campamento cerca de un monte. Pasaban de las 3 de la madrugada y no veíamos nada en el cielo. Los hombres se empezaron a desesperar, amenazaban con irse y estaban a punto de hacerlo, cuando en el cielo vimos pasar las esferas. No las había visto tan de cerca, no sabría cómo describirlas. Parecían hechas de humo y lumbre, pero encerradas en una esfera perfecta. De inmediato seguimos las luces y estas desaparecieron en la parte más alta del cerro. Trepamos el cerro, nos quedamos escondidos debajo de unos matorrales. Entonces vimos un macabro espectáculo. Había una fogata. Del fuego salían serpientes. Alrededor de la fogata había 7 mujeres, si es que se les pueden llamar mujeres, ya que la piel les colgaba. Daba la impresión de que su piel no fuera original del cuerpo. Uno de los hombres se asustó y gritó. Esto ocasionó que una de las mujeres se acercara a nosotros. Jamás había visto un ser más horripilante en toda mi vida. Aquel rostro estaba formado por pura piel. No había ojos. La nariz solo era un par de agujeros en medio de la cara. Y aunque no tenía labios, producía un horrible sonido, algo parecido a un gorgoreo. Todos los hombres corrieron. Yo, desafortunadamente, estaba paralizado. No me podía mover. Lo único que logré hacer fue cerrar los ojos mientras sentía cómo aquella aberración me tocaba la cara.
Empecé a rezar en mi mente, pidiéndole ayuda a Dios. Después, recordé las palabras de la curandera. Sería magia. Y, como por obra de magia, pues apenas pensé en ellas, pude volver a moverme y hablar. Ante mis ojos ya no había nada, solo los restos de una fogata que humeaba. Regresé caminando lento, ya que me sentía mareado. No tardé en encontrarme con los hombres. Después de mi encuentro con aquellas brujas, caí enfermo. Al menos duré una semana en cama con fiebres repentinas que me causaban alucinaciones. Desafortunadamente, en el pueblo no hay muchos médicos, así que viajé a ser atendido en una clínica en el Hospital General de Zapopan. Y pese a haber sido analizado por especialistas, mi estado de salud no mejoraba. Una enfermera me recomendó consultar a un hombre que se dedicaba a la parapsicología. Este hombre me ayudó mucho. Mi estado de salud no tardó en mejorar, aunque sus métodos eran extraños. Utilizaba algunos aparatos electrónicos raros. Su consultorio se encontraba cercano a la basílica en un departamento, aunque no sé si aún siga atendiendo allí. Regresé al rancho donde todo iba bien, hasta que una mañana, en época de cosecha, llegaron a hablarme algunos trabajadores. Me informaba que encontraron algo extraño en uno de los graneros. Apenas al llegar allí, vi que los hombres se estaban reuniendo frente a uno de los conos de recolección. Le golpearon con un palo, y un sonido igual al que hacían las brujas del campo se dejó escuchar. Ordené a los hombres que vaciaran todas las mazorcas. Cuando cayó todo el contenido, encontramos un trozo de piel momificada. Lucía asqueroso. Los hombres lo levantaron con una pala y lo arrojaron a un costal. En ese momento, un enorme pájaro se lanzó contra nosotros. Ni siquiera vimos de dónde había salido. Quemamos el trozo de piel con gasolina en un montículo a las afueras del rancho. Hasta la fecha, no me he enterado de nuevas apariciones, aunque las esferas se siguen apareciendo de vez en cuando. Pero mientras la tierra siga siendo fértil, no creo que haya algún problema con esas brujas. O quizás las cruces de madera las mantienen a raya. El árbol de las brujas. Algunas personas no creen en brujas. Piensan que los que practican la hechicería solo son personas supersticiosas y prefieren ignorarlas. Sin embargo, no saben todo el mal que estos seres pueden provocar. Hace unos ayeres, antes de casarme, vivía con mi madre. Casi siempre, en verano, solíamos ir de visita al rancho donde vivía una tía con mis dos primas, a quienes consideraba mis mejores amigas. Siempre que íbamos la pasábamos de lo mejor. Mi tía y mi madre nos llevaban a hacer campamento. Esto gracias a que el rancho se localiza en una zona boscosa de Zacatecas, cerca de García de la Cadena. Recuerdo que teníamos un lugar favorito. Estaba entre un riachuelo y una pequeña arboleda que presentaba una característica interesante. Justo a la mitad tenía un árbol con extrañas raíces. Era diferente al resto de árboles. Nos gustaba jugar en esa arboleda, imaginando que éramos hadas. Hubo 2 años seguidos que no fuimos para allá. Mi madre me dijo que en esa zona unos niños desaparecieron. El pánico reinó en la zona, pues se corría el rumor de que alguien los había secuestrado. Cuando volvimos a ir, yo ya era adolescente, y el tema de las desapariciones se quedó olvidado. El rancho lucía muy deteriorado. Los campos estaban secos y casi no quedaba ganado. Mi mamá me dijo que su hermana pasaba por un mal momento. Afortunadamente, el campo lucía tan hermoso y verde como lo recordaba. De hecho, en cuanto tuvimos oportunidad, caminamos hasta nuestra arboleda favorita solo para encontrar con horror que el árbol de en medio había enfermado y cambiado. Estaba casi seco, su color café cambió a negro y en sus raíces se dibujaba la cara de la muerte.
A lo mejor sueno muy exagerada, sin embargo, les juro que esas raíces tenían forma de calaveras. También la tierra alrededor del árbol estaba muy seca y tan negra como la corteza del mismo. Estando frente al árbol, me invadió un sentimiento de melancolía y me puse a llorar sin motivo alguno. Regresamos a la casa de mi tía. Pasaríamos la primera noche en su casa. Ya al día siguiente, si queríamos, podíamos llevar nuestras tiendas de campaña y pasar la noche en el campo. Mis primas y yo estábamos en una habitación que da a un pequeño corral donde tienen una vaca. La mayor de mis primas me estaba contando que en el poblado hace unos años ocurrieron cosas raras. Según ella, se contaba entre la gente que las brujas provocaban que los niños se perdieran en el bosque, y una vez que estos estaban desesperados, las muy malditas les ofrecían ayuda, pero lo que en realidad hacían era meterlos a su guarida para comérselos y así conservarse jóvenes. Yo le dije a mi prima que no le creía nada, que esas historias solo las inventaban para evitar que los niños salieran, pues sus padres tenían miedo de que los fueran a raptar. Les dije que la realidad quizá fuera más aterradora, pues a los niños los raptaban para vender sus órganos. Mi prima insistió con su historia. Me dijo que ella vio 2 esferas de fuego cruzando el bosque y que a veces ocurrían cosas extrañas en los alrededores. Estábamos tan metidas en la plática cuando entraron corriendo 2 perros negros que cuidan el ganado. Se pararon frente a la ventana y ladraban enojados. Mi prima y yo nos asustamos. Intentamos tranquilizar a los perros, pero no lo lográbamos. Se veían muy enojados. Nos asomamos a la ventana y no vimos nada. Ni siquiera las vacas estaban cerca. Al otro día, levantamos un campamento temprano por la mañana. Decidimos colocarnos en otra zona, una que estaba más despejada. Varios de los árboles habían sido derribados, y fue justamente en un árbol caído donde yo vi una bruja. Era de mañana. Llevábamos apenas una noche en las tiendas de campaña. Ni mi madre ni mis primas se despertaban aún. Yo decidí salir de mi tienda porque llevaba ya varios rato despierta y no lograba volver a dormir. Quise poner la tetera con agua en la fogata para prepararme un café. Miré en dirección a los árboles caídos y allí estaba. Era una mujer con una vestimenta muy peculiar, un vestido de color negro. Tenía la piel pálida, no se veía como una mujer vieja. De hecho, se veía como de mi edad. Llevaba una especie de corona de picos en la cabeza, en una mano una vara y en la otra una jaula con una enorme lechuza de color blanco dentro. Me miró fijamente. Yo me tallé los ojos un par de veces, pero la mujer extraña seguía ahí. Me miraba en silencio, lo mismo que la lechuza. Le grité a mi madre y a mis primas que salieran para que vieran a la bruja. Ninguna despertó. Me giré rápidamente a sacudir la casita de mis primas. Ellas despertaron molestas y la más chica salió de inmediato. Y tal como si hubiera sido un sueño, la mujer con la jaula desapareció. Me acusaron de mentirosa y me pelearon por haberlas despertado. No quise pelear, estaba segura de lo que había visto. El resto del día todo fue tranquilo. Comimos en el campo. Fue divertido. Me sentí como si fuéramos niñas de nuevo. Para el atardecer, una de mis primas se quería regresar a la casa del rancho. Como nadie más nos quisimos ir, se enojó y se metió a su tienda. Mi prima y yo nos pusimos a juntar leña cerca de un lugar donde estaban los árboles secos. Levanté un tronco seco yo sola. Mi prima se sorprendió y me retó a llevarlo hasta el campamento. Acepté el reto. Tomé de nuevo el tronco y corrí hasta que me encontré con algo. Era un niño que estaba entre los árboles. Tenía un aspecto demacrado. Mi prima me alcanzó corriendo y también lo vio. El niño se escondió detrás de un árbol, como si no quisiera que lo viéramos. Intenté decirle que no tuviera miedo, que si estaba perdido, nosotros podíamos ayudarle. El niño se escondió completamente detrás del árbol.
Mi prima me pidió que nos fuéramos y dejáramos a ese chiquillo en paz. En ese momento se volvió a asomar, y junto a él apareció una niña con el vestido blanco todo rasgado y sucio. El niño miraba hacia el piso y mostraba un rostro de tristeza, mientras que la niña llevaba una máscara blanca con largas orejas. Parecía un conejo. Se me hizo muy extraña la apariencia de la niña. Además, por más que les insistía en hablarles, ellos no respondían, ni siquiera nos miraban. Mi prima me dijo que el aspecto de los niños les daba miedo. En eso, escuchamos un silbido. Los niños giraron sus cabezas rápido y corrieron hasta perderse en el campo. Regresamos al campamento sin platicar nada sobre lo que vimos mi prima y yo. Mi madre partió el tronco en 4 partes con una pequeña hacha y lo puso en la fogata. Ella también había recolectado algo de leña. Noté algo extraña a mi prima. Estaba muy callada, como pensativa. A mi otra prima ya se le había pasado el berrinche y estaba de bromista. Cuando ya estaba oscureciendo, nos quedamos frente a la fogata. Mi madre nos contaba algunas historias de fantasmas que le había platicado mi abuela. Según mi madre, los fantasmas siempre aparecían con la ropa que llevaban cuando murieron. También nos dijo que eran las emociones las que los ataban en el lugar donde fallecieron. Por ejemplo, si tuvieron mucho sufrimiento o si fueron asesinados. Cuando mi madre nos contaba su explicación sobre los fantasmas, volteé a ver a mi prima. Estaba pálida. Al poco rato, mi prima se acercó a mí. Me dijo que sentía mucho miedo de los niños que vimos cuando fuimos a buscar leña, pues según recordaba, cuando era niña, a unos extranjeros se les extraviaron sus hijos. Eran una niña y un niño. Ambos llevaban unas pequeñas máscaras de animales. Yo no sabía qué creer. Jamás había visto un fantasma. Y aunque el aspecto de ambos niños era muy extraño, se veían tan reales como mi prima y yo. A la mañana siguiente, antes de irnos, quisimos dar un paseo por nuestra arboleda favorita. Mi madre y mi tía se quedaron atrás. Nos acercamos al árbol casi corriendo. Una vez allí, empezamos a escuchar a las ramas del árbol crujiendo. Esto nos obligó a levantar la cabeza para ver qué estaba ocurriendo. Arriba, entre las ramas, vimos algo que, hasta la fecha, no podemos encontrarle una explicación lógica. Estaban atoradas entre las ramas 3 mujeres aterradoras. Tenían el cabello completamente blanco. En lugar de hablar o gritar, producían un sonido horrible parecido al que hacen los buitres. Mis primas comenzaron a gritar que eran las brujas. Me quedé mirándolas atónita. Sus cuerpos parecían mezclarse con el árbol, y a su vez el árbol parecía sangrar. Mis primas me jalaron, pues yo estaba como hipnotizada. Recuerdo que de camino a casa, mi madre, mi tía y mis primas gritaban de puro terror. Yo me sentía como adormecida. Cuando llegamos a su casa, no recordaba casi nada de lo que había pasado, salvo que vimos algo aterrador. Tardé un par de días en lograr recordar todo. Decidí escribir todo lo raro que me ocurrió durante esas vacaciones, aunque no lograba entender cómo encajaban los hechos, la bruja en el árbol, los niños perdidos y las arpías en el árbol que sangraba. Durante una celebración de Año Nuevo, le platiqué todo a mi tía y le mostré mis notas. Ella me platicó que todo eso era obra de la bruja que vi en el campamento, que probablemente algo de mi espíritu le atrajo. Según ella, las brujas son capaces de crear alucinaciones para que perdamos la razón y nos perdamos en el bosque, y así pueden atraparnos. Me dijo que fui muy afortunada de no seguir a los niños en el bosque, pues de otra manera no estaríamos platicando esa noche. Actualmente mi tía ya falleció y mis primas se fueron a vivir a Guadalajara, cerca de donde yo vivo también. Es una pena cuando un mal invade un lugar tan querido.
Hay alguien en el sótano. Me dedico a la pintura desde hace ya varios años. Trabajo con un contratista que siempre agarra obras grandes. Somos varias las cuadrillas de pintores que trabajamos con él. Somos de Jalisco, pero no tenemos problema alguno con salir a otros estados a trabajar. De hecho, la mayoría de trabajos a los que vamos son en lugares muy retirados de nuestros hogares. En poblados lejanos, me he enterado de muchas historias paranormales interesantes, pero ninguna se compara con lo que nos ocurrió al hijo del patrón y a mí cuando estuvimos trabajando en Obregón, en el centro de Guadalajara. Aquella zona es famosa por su comercio y porque en cierto lugar hay negocios de mala reputación y es considerada una zona peligrosa. El trabajo consistía en pintar un sótano que usarían de bodega para una casa de empeño. Nadie quería agarrar el trabajo, pues no se trataba solo de pintar. Había mucho que emparejar, aparte de mover cosas, y por lo regular a los trabajadores solo les gusta llegar a pintar y ya. No es por echarme flores, pero soy un trabajador muy eficiente. Lo mismo el hijo del patrón. Por lo mismo, nos dejó el trabajo a nosotros. El patrón nos llevó en su camioneta con todo el material. El domicilio sí se encontraba en un lugar muy feo, así que una vez que bajamos el material y la herramienta, no pensábamos salir a la calle. Uno nunca sabe qué es lo que pueda ocurrir. En el lugar también se encontraban trabajando unos carpinteros que estaban colocando unas repisas y muebles en la planta alta. Cuando vieron que nosotros íbamos a bajar al sótano, uno de los carpinteros se acercó y nos dijo que no fuéramos a cerrar la puerta, pues desde adentro no había manera de abrirla y ellos estarían allí solo por un par de horas. Así que si se nos cerraba la puerta, sería muy difícil que alguien nos escuchara gritar. Le hicimos caso a los carpinteros y después de que bajamos la pintura y la herramienta, atoramos un palo de escoba en la bisagra de la puerta. Además, pusimos un bote vacío del otro lado. Si el viento movía la puerta, esta no se cerraría. El lugar se veía muy viejo, aunque no estaba tan maltratado, más bien sucio. El patrón nos había dicho que la casa sirvió en el pasado como burdel y casa de apuestas. A mí se me hizo algo extraña la construcción. El sótano era enorme y al fondo tenía como pequeñas habitaciones enrejadas. Algunas de ellas tenían como cadenas colgando de los muros. No imaginaba qué uso le darían a esas cadenas. Quizás colgaban herramientas o cosas así. El hijo del patrón me dijo en tono de broma que allí amarraban a los clientes que no pagaban. Cuando terminamos de bajar la herramienta, el patrón se despidió de nosotros y nos dijo que no anduviéramos revisando otros lugares de la casa, pues ese tipo de construcciones antiguas encierran muchas malas energías, y sobre todo un lugar como ese. Yo le pregunté que si no sabía por qué habían cadenas en los muros del sótano. Me respondió que en ese lugar encerraban a la gente. Pensé que estaba bromeando, pero me lo dijo muy serio. El patrón se fue y nos pusimos a trabajar. Tuvimos que mover muchas cosas. En una de esas pequeñas habitaciones enrejadas, encontré una montaña de objetos cubiertos por una lona. Cometí el error de retirar la lona. Debajo estaba una estatua muy grande, con la forma de un hombre musculoso, pero su cabeza era de un carnero. Tenía alas y en sus pies muchas caras. Le grité al hijo del patrón para que se acercara a ver. Una vez estuvo allí, me indicó que había cosas malas, algunas velas negras, otras de sebo y unas botellas de un líquido extraño. No nos atrevimos a mover las cosas, pues ni él ni yo nos atrevíamos a tocar esos extraños objetos. Preferimos seguir con el resto de habitaciones y ya después llamarle al patrón y preguntarle sobre qué hacer con esas cosas. Después de la hora de la comida, los carpinteros se despidieron de nosotros. Quizás piensen que soy muy cobarde, pero cuando nos quedamos solos, me sentí un poco intranquilo. Cuando bajamos al sótano a seguir trabajando, sentí mucho frío.
Era extraño. Aún no atardecía y era verano. Afuera hacía mucho calor. Total, que me puse la sudadera que traía en la mañana y seguimos trabajando. Para avanzar más rápido, nos dividimos por secciones iguales. Al poco rato, comencé a escuchar ruidos extraños. Era como si un viento recorriera todo el sótano, sonando como un lamento. Este sonido y otro, causado por una gotera, terminaron por ponerme nervioso. Puse música en mi celular para intentar cubrir el sonido. Logré concentrarme en la música y el miedo comenzaba a desaparecer. Cuando llegó el hijo del patrón muy asustado a decirme que había escuchado a alguien subir las escaleras. Con miedo a quedarnos encerrados en el patio, corrimos rápido escaleras arriba y enseguida nos pusimos a buscar si había alguien. Pero todo estaba tal y como lo dejaron los carpinteros. Todas las puertas cerradas y en el piso no se veía ninguna pisada que no fueran las nuestras. Le dije al hijo del patrón que me sentía nervioso de estar allí, sobre todo por el sonido espeluznante que producía el viento en el sótano. Él me dijo que se sentía observado cuando estaba pintando, que incluso se le figuró ver una cara mirándolo desde el corredor afuera del cuarto que estaba pintando. Le llamamos a su papá para contarle sobre las cosas que encontramos. Él nos dijo que no moviéramos nada, que la persona que nos contrató no le dijo nada acerca de esas cosas, pero era mejor no meterse con ellas, pues queda claro que eran usadas para realizar misas negras por alguna bruja. Nos pidió que no revisáramos nada. Sinceramente, ya no queríamos seguir en aquella casa, pero no podíamos irnos sin haber terminado al menos la mitad del sótano. Cuando bajamos de nuevo, pasamos por el lugar donde estaba la estatua del demonio. Notamos que estaba destapada. Según nosotros, la habíamos vuelto a cubrir con la lona. Entramos para volverla a tapar y nos recibió un olor asqueroso como animal muerto. Salí rápido de allí tapándome la nariz, pero todo el sótano olía igual. Seguimos trabajando a pesar del mal olor. Sin embargo, los fenómenos extraños continuaron. Escuchamos como si algo invisible arañara las paredes. Después, las puertas de los enrejados comenzaron a abrirse y cerrarse por sí solas. Yo le dije al hijo del patrón que la verdad no creía aguantar tanta cosa extraña que nos estaba ocurriendo. Él me dijo lo mismo. Nos disponíamos a subir las escaleras cuando una ráfaga de viento nos cerró la puerta. Pasó exactamente lo que no queríamos. Yo le dije a mi compañero que no tenía sentido que la puerta se hubiera cerrado, pues la habíamos atrancado bien, tanto por dentro como por fuera. Él me confesó que cuando volvimos a bajar, sin querer quitó el bote. Quise decirle una grosería, pero me detuve. Nada ganaría con eso. En lugar de hacerlo, le dije que le llamaría al patrón. No quedaba de otra. Para nuestra mala suerte, allí abajo no agarraba señal del teléfono. Nos movimos de un lado a otro y nada. El teléfono seguía igual, sin señal. Subimos las escaleras de nuevo para ver si allí funcionaba, pero nada. Me acerqué a la puerta para buscar una manera en la que pudiera abrirla. Desgraciadamente, las bisagras estaban soldadas a un marco. Sería muy difícil quitar el marco sin una barra de acero y un mazo. De pronto, mi compañero me dijo que vio a alguien entrando a uno de los enrejados. No le creí. Le dije que quizás lo que vio solo era obra de su imaginación, ya que estaba muy alterado por el miedo. Sin embargo, él insistió. Me dijo que vio a una señora asomarse. Me apena confesarlo, pero yo estaba tan aterrado como él. Aún así, me hice el valiente y bajé hasta el pasillo. Abajo estaba un ser que, por su forma, me imagino que era una bruja. Tenía una cara como de anciana y llevaba una especie de manto negro. Tenía las cuencas de los ojos vacíos e iba toda jorobada. Me regresé caminando hacia atrás sin darle la espalda. Aunque esta cosa no se movía, no quería perderla de vista. Me sentiría muy desprotegido si le daba la espalda.
No sabía cuáles serían las intenciones de ese ser. Mi compañero me alcanzó y casi me tumba. Después que vio a la bruja allí parada mirándonos, entró en pánico. Subió corriendo las escaleras hasta la puerta. Comenzó a golpearla y a gritar que había alguien con nosotros en el sótano. Me volví a asomar y la bruja seguía allí parada sin hacer nada. Solo mostraba sus horribles dientes. Lo único que se me ocurrió fue ponerme a rezar mientras cerraba los ojos. No sé cuánto tiempo habremos estado encerrados. A mí me pareció una eternidad. De repente, alguien nos abrió la puerta. Eran dos de los carpinteros. Nos dijeron que se les habían olvidado unas herramientas, y aunque no nos escucharon, se les hizo raro ver la puerta cerrada y por eso se asomaron a ver. Les contamos lo ocurrido. Ellos dijeron que varias personas contaban que en aquel lugar asustaban, y aunque ellos nunca habían visto nada, preferían no bajar al sótano o merodear por las diferentes habitaciones que hay en la casa. Como pueden imaginarse, nos negamos a regresar a ese lugar. El patrón nos contó que ahí ocurrieron muchas cosas raras y que la propiedad había estado cambiando constantemente de dueño. No le preguntamos por qué, pues la razón era muy obvia. Ese lugar estaba embrujado, y quién sabe de qué sería capaz esa bruja que ronda el sótano. El retiro. Hace algunos años tuve una crisis existencial muy fuerte. Mi novio me dejó, mis padres se divorciaron. Eran tantos los problemas por los que pasaba que llegué a un punto donde ya no quería vivir. Hice una tontería que me hizo terminar en el hospital. Cuando estuve internada, me uní a un grupo de jóvenes que de vez en cuando realizaban diversas actividades. Entre ellas, habían pláticas, equipos deportivos y retiros espirituales. En un principio, me ayudó mucho estar con ellos para salir de mi depresión. Pero después de unos meses, volví a tener una crisis. Una amiga me recomendó asistir a uno de esos retiros. Según ella decía, tendría un renacer espiritual y mis problemas se terminarían de una vez por todas. Yo, la verdad, tenía mis dudas sobre ir o no, pero terminaron por convencerme mostrando unas fotos del lugar donde iría. Era un monasterio en Durango. Aunque el edificio era una edificación muy antigua, tenía un encanto que logró hacerme sentir muchas ganas de conocerlo. Como fuera, me ayudaría a distraerme y dejaría de pensar en mis problemas. El lugar lucía muy diferente a las fotografías. Parecía más bien una casona antigua, parecidas a las que se pueden ver en el centro de cualquier estado de la República, con un portón enorme, una sala al entrar, y después de atravesar la sala, un patio en medio y todas las habitaciones alrededor. Dimos un recorrido. Nos explicaron que ya no se usaba como monasterio, y en rara ocasión era prestada para realizar retiros, así que teníamos suerte de que nos hayan permitido quedar ahí. En la casa vivió una pareja de ancianos encargados de cuidarla. Estas personas tenían 2 perros de raza labrador y color negro. No tardé en formar un vínculo con los animales. Según supe, los señores salieron. De cualquier manera, una de las dinámicas era permanecer encerrados. Entramos en una sala, donde una monja nos dio una plática sobre Dios. Yo sinceramente me aburrí mucho. Más bien, quería estar sola o jugando con los perros en el jardín. Terminó la plática y pasamos todos a un comedor enorme. Estaba lleno de cuadros con retratos de monjes y sacerdotes, que, imagino, fueron importantes para la iglesia. Después de comer, nos dieron permiso para estar un rato en el jardín. Después tendríamos una dinámica de meditación. Me quedé debajo de un árbol con una amiga. No tardaron en acercarse también los perros. Noté que del árbol colgaban varias tijeras oxidadas y algunas redes con ajos. Se me hicieron extraños esos objetos y se lo comenté a mi amiga. Ella me dijo que ignoraba qué función tendrían esas cosas. Decidimos caminar por el edificio y ver si veíamos más cosas extrañas. El edificio es de 3 pisos.
Para acceder a cada uno de ellos es necesario abrir una reja y los 2 primeros pisos se encontraban abiertos. En el tercero no había manera de entrar. Abrimos varias puertas, la mayoría estaban vacías y hubo una que no pudimos abrir, pues estaba cerrada a cal y canto. Nos imaginamos que sería la que usaban los ancianos que cuidaban el edificio. Total, que seguimos revisando y volvimos al enrejado. Noté que no tenía candado, aunque no abrimos la reja, miramos hacia las escaleras. Sabíamos que en ese nivel había una terraza donde la vista sería maravillosa. Decidimos abrir la reja y subir, que a fin de cuentas nadie sabría que faltamos a la dinámica. Arriba, la vista era maravillosa. Esto gracias a que el sol ya estaba por ocultarse totalmente. Perdimos la percepción del tiempo mirando desde el balcón. Cuando caímos en cuenta de que ya estaba muy oscuro, decidimos regresar. Cuando bajamos las escaleras, no escuchamos ningún ruido, y según teníamos entendido, nos pondrían a meditar en uno de los salones más grandes. Suponíamos que por eso no escuchábamos nada. Sin embargo, sentíamos un silencio antinatural, como si algo no estuviera bien. Pasamos justo a un lado de la habitación que estaba cerrada, solo que ahora estaba abierta e iluminada. La curiosidad nos hizo entrar. De no ser porque mi amiga lo vio también, yo también dudaría de lo que vi dentro. Fue algo de locos. Estaba una mujer con un hábito de monja dándonos la espalda. Notamos que algo goteaba de su cara. Ella se giró mostrando su cara. Tenía un niño en brazos. El rostro de la mujer era horrendo y estaba manchado de sangre, mientras que el niño lucía pálido como si estuviera muerto. Al vernos, puso cara de espanto y angustia. La luz de la habitación comenzó a parpadear. Corrimos hacia afuera gritando de terror. Le dije a mi amiga que esa mujer era una bruja, que estaba alimentándose del niño. Llegamos hasta la primera planta sin mirar atrás. Nuestros gritos no tardaron en hacer que varias personas del grupo salieran a encontrarnos. No podíamos tranquilizarnos, estábamos llorando del terror. Cuando al fin pudimos calmarnos, una de las catecistas encargadas del retiro nos dijo que lo que nos acababa de ocurrir no era posible, y para convencernos, nos pidió que la acompañáramos a la habitación donde vimos a la bruja. Al principio no queríamos, porque teníamos muchísimo miedo, pero con tal de hacer ver a la catecista lo que acabábamos de ver, fuimos. La habitación estaba cerrada, sin embargo, la mujer mandó a abrirla. Cuando entramos, no vimos a la bruja, solo estaba una cama, una mesa, una silla y un crucifijo. Tratamos de convencerla de lo que habíamos visto, pero no tenía caso. No nos creyó. Sin embargo, rociaron agua bendita en ese cuarto mientras rezaban. Mi amiga y yo queríamos ir a nuestras casas, pero la catecista nos dijo que lo que nos estaba ocurriendo era que el demonio quería que nos fuéramos para evitar vivir esa experiencia de purificación. Después, nos aventó una terapia que terminó por convencernos de quedarnos. Nos dividieron en varias habitaciones. En total, nos quedamos 4 chicas en cada cuarto. Aunque había camas, todas llevamos bolsas para dormir, pues no nos daba confianza acostarnos sobre colchones tan viejos. Cuando ya estábamos acostadas, les conté a las otras 2 chicas lo que acabábamos de pasar, y esto hizo que comenzáramos a contar historias de fantasmas y aparecidos. Como cosa hecha adrede, empezamos a escuchar el sonido de una lechuza en el patio. Esto comenzó a hacer que nos sintiéramos nerviosas y prefiriéramos dejar de contar historias. Intentamos dormir, pero no lo lográbamos, pues los perros comenzaron a ladrar como desesperados. Las demás chicas comenzaron a llorar, preguntando sobre qué pasaría si estaba allí en el jardín la bruja que yo vi. A modo de broma, les dije que si se nos aparecía, sería debajo de las camas o saldría de la pared. Mi comentario pareció hacerse realidad,
pues comenzamos a escuchar como si algo arañara las paredes y los cristales de las ventanas. De repente, los perros comenzaron a chillar. Se escucharon muchos ruidos, como si algo les hubiera atacado. Yo me atreví a asomarme a ver qué pasaba, a pesar de que las chicas llorando me pidieron que no lo hiciera. Justo cuando abrí la ventana, uno de los perros entró de un salto chillando. Encendí la luz, las demás chicas se arrimaron, revisamos al perro, pero no le notamos nada raro. Ninguna herida ni nada. Solo estaba muy asustado. Se escondía entre mis piernas y chillaba. Nos preguntamos qué sería lo que habría visto el pobre animalito, y también dónde estaba el otro perro. Para esto, las demás chicas salieron de sus habitaciones y gritaban que habían visto algo en el jardín. Nosotras también salimos. Entonces vimos dos esferas de fuego flotando sobre el árbol donde estaban las tijeras. Eran muy extrañas, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Estaban hechas como de lumbre, pero en color morado. Todas gritaban que eran brujas y que querían irse. En eso salieron dos catequistas y la monja que nos dio la plática. Nos pidieron que todas nos dirigiéramos al salón más grande de la primera planta. Nos pusimos todas en oración y mientras rezábamos, escuchábamos sonidos extraños en el edificio. Llantos de bebés, risas y lamentos. Todo era una locura. Total, que todo se tranquilizó hasta el amanecer. Encontramos al otro perrito tirado debajo del árbol. Estaba vivo, pero se veía enfermo. El transporte llegó temprano por nosotras. Estábamos desveladas y desesperadas por abandonar aquel aterrador edificio. Con el tiempo, me enteré de que en aquel edificio a una de las monjas se le acusó de practicar brujería y de raptar y asesinar a unos bebés. Yo no dudo en lo más mínimo que esto haya pasado, pues claramente fue lo que vimos en la habitación. Sé que el mal ronda ese edificio, no solo como un recordatorio del pasado, quién sabe de qué sería capaz. Sé que atacó a esos pobres perritos, aunque me pregunto si siempre ocurrirá lo mismo, o habrá sido la presencia de alguna de nosotras. Pienso que es muy probable que nosotras lo hayamos provocado, pues los perros allí viven con sus dueños. Quién sabe, yo por mi parte he estado mejor, aunque ya no suelo acudir a ese tipo de retiros. Con una sola mala experiencia tengo para no querer volver jamás.